Me alegro mucho por esa posibilidad de exponer la palabra de Dios y hoy entramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es muy interesante que este capítulo 6 no es un episodio aparte, sino en el contexto encaja muy bien con lo anterior. Recordemos que cuando hablamos del capítulo 5, nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo, a raíz de una sanación en el estanque de Betesda, fue, para decirlo de cierta manera, acusado por los judíos religiosos, por los fariseos y los miembros del Sanedrín, de haber traspasado la ley de Moisés. Le pusieron, para decirlo así, en el banquillo de los acusados, echándole en cara de pasar por encima a la ley de Moisés. Y nos hemos dado cuenta realmente cómo Jesús da la vuelta a la tortilla. Realmente todo empieza con una afirmación realmente sorprendente, y esto es que Jesús hace una afirmación que pone a Él y al Padre, a Dios, en el mismo nivel. Y esto para los judíos que como mucho le reconocerían como un rabino, les sonaba una blasfemia. Y a raíz de esto le acusaron de tirar por tierra todo lo que Moisés les había enseñado. Ahora, Jesús, como hemos visto en los últimos versículos del capítulo 6, del capítulo 5, da la vuelta a la tortilla y presenta 5 testigos que avalan sus palabras y deja de esa manera perfectamente claro de que todo lo que él había dicho es cierto. Quiere decir, no solamente él es un profeta, no solamente es un gran maestro, un rabino, sino que él es el Mesías prometido. Y más todavía, él es el Hijo de Dios, porque esto era un concepto que los judíos tampoco lo tenían muy claro. El Mesías para ellos no necesariamente implicaba igualdad con Dios el Padre. Y esto es la lección que él ahora en el capítulo 6 va a profundizar. Es muy importante que veamos y que entendamos ese contexto. Ahora, el acontecimiento o uno de los acontecimientos más importantes en la historia judía, por cierto, hasta el día de hoy en el judaísmo, es precisamente la salida de Egipto y el recibimiento de la ley del monte de Sinaí después de 50 días y el cuidado constante de Dios el Padre para con el pueblo. Quiere decir que Él en el desierto de una forma continua les cuida y les provea todo tipo de alimento que es necesario para ellos. Bien, pues allí sigue nuestra historia y le he puesto como título de este pasaje que en un momento vamos a leer, que es Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, le he puesto como título el profeta mayor que Moisés. De esto vamos a hablar porque lo que va a quedar patente en estos versículos es que Jesucristo es plenamente Dios. Sin ir más lejos, vamos a leer de Juan capítulo 6, los versículos 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en este tiempo de estudio. Señor, gracias una vez más te damos por tu presencia entre nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque tú nos has dejado en tu gran misericordia tu palabra. Gracias por esta historia, que es realmente una historia extraordinaria, que nos deja entrever con tanta claridad tu plena divinidad. Señor, te adoramos y te damos las gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a desglosar esa historia de la mejor manera en los minutos que nos quedan. Lo primero que nos llama la atención es que esa historia es la única historia que tenemos en los 4 evangelios, o el único milagro, mejor dicho, en los 4 evangelios, que em, que se nos cuenta en los 4 evangelistas. O sea, no hay otro. Es la famosa em, historia de que cómo Jesús da de comer a 5,000 hombres. Entonces, aunque es una historia muy conocida, muchas veces no se capta la fuerza que hay detrás de esto. ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere transmitir a través de esos versículos? Bien, vamos a ir poco a poco y vamos a hacer un esfuerzo de captar por qué Juan nos cuenta, por cierto, juntamente con los otros evangelistas, esa historia. Pasa un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, simplemente tenemos aquí las palabras escuetas después de esto. Jesús, después de haber pasado esta fiesta en el templo de Jerusalén, del cual ya hemos hablado, em,
que era la fiesta de Purim. Entonces pasan como 4 semanas, 5 semanas, y él em, tiene ese episodio porque está cerca ahora la fiesta de la Pascua, como se nos dice en el versículo 4, pero todavía no está allí, sino se encuentra ahora en Galilea. De hecho, Juan nos dice dónde. En la zona del mar de Galilea, que es la zona que corresponde a donde está la ciudad de Tiberias. Es, por cierto, la única vez que Tiberias se menciona en uno de los evangelios, y aquí lo tenemos. Pues para aquellos que han estado en Tiberias saben que estamos hablando de una ciudad a la orilla occidental del mar de Galilea, y allí hay una cuesta muy empinada hacia arriba que culmina con una serie de montes pequeños donde se tiene una vista estupenda sobre el mar de Galilea. El mar de Galilea está a una profundidad de unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, subiendo estas colinas, uno más o menos se pone al mismo nivel del mar, ¿no lo parece? Pero realmente es un paraje espectacular. Y esto todo indica que fue el escenario de uno de los milagros más emblemáticos de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que le seguía la multitud porque veían las señales que él hacía entre los enfermos, no solamente en Jerusalén, sino obviamente también en Galilea. Esto era una de las señales del Mesías que fue anunciado por el profeta Isaías, que daba claramente a entender que Jesús cumplía todas las condiciones que los profetas habían puesto para identificar con claridad al Mesías. Ven los señales y les parece fantástico que Jesús ejerce de esa manera una, vamos a decirlo así, clara identificación de su ministerio, y que encima Jesús en este caso se identifica claramente como el Mesías. Entonces, dice aquí en el versículo 3 que él sube a un monte. Bueno, como dije antes, es uno de los montes que hay allí cuando se sube de Tiberias hacia la dirección oeste. No se dice el nombre, pero bueno, da lo mismo. Pero lo que es interesante es la forma como se expresa Juan aquí. Jesús subió a un monte. Entonces, como además luego en el versículo 4 dice que está cerca la fiesta de la Pascua, irremediablemente para cualquier lector o para cualquier judío que está en esa historia, y esto con absoluta seguridad ocurre en todos los judíos, esto es una clara connotación de lo que pasó en el monte de Sinaí. Moisés sube a un monte. De hecho, la forma como esto se explica y cómo se expresa recoge claramente, casi de forma verbatim, los acontecimientos, como se describe esa subida de Moisés en el Antiguo Testamento. Y se sentó allí con sus discípulos, quiere decir, para explicarle ciertas cosas. Y no solamente eso, sino la gente le seguía. Y la segunda cosa que es muy importante y que pone a Jesús en ese contexto de la fiesta cercana del Pesaj, que conmemora la salida de Israel de Egipto, es lo que tenemos en el versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. No es una de las fiestas, es la fiesta más importante, la fiesta más emblemática, la fiesta que conmemora precisamente
esta salida de Egipto. Y por lo tanto, esta fiesta en el recordatorio colectivo de los judíos tiene una importancia sin igual. Pero hay un problema. Jesús, sin lugar a dudas, se habrá dirigido a la multitud de la gente. Y ahora el tiempo ha pasado y es hora de comer algo, porque la gente tiene hambre. Y esto es lo que nos dice el versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Bueno, esa pregunta a Felipe es una pregunta retórica, porque como dice el texto mismo, Jesús perfectamente sabía la respuesta. Y es enseñar a sus discípulos en primer lugar quién tienen por delante, si por si acaso aún no lo hubieran entendido. La pregunta es sencilla: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Obviamente, para Felipe esto no es muy complicado de responder, porque Felipe sabía calcular, tenía 2 ojos y pues ese cálculo se hizo enseguida. Jesús hace esa pregunta simplemente, como dice el versículo 6, para probarle. Quiere decir, para a ver lo que éste me va a responder. Y responde como es de esperar. Como una persona que dice, bueno, esto es una tarea imposible. Incluso él hace un cálculo. Dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, esto es lo que un obrero normalmente ganaba durante un año entero. 200 denarios, o sea, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Y además, incluso si tuviésemos ese dinero, ¿cómo vamos a llevar todo este pan a esa gente? Porque lo que obviamente hay en el trasfondo, no sabríamos si hay suficientes panaderías en esa zona para realmente satisfacer la demanda. Y luego la cosa sigue. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? Bueno, esto más bien no creo que Andrés tuviese la intención de aportar una solución. Esto a mí me parece más bien un comentario jocoso. Dice, vale, pues mira, aquí lo único que tenemos es ese muchachito y tiene ahí su almuerzo. Bueno, esto es suficiente para el muchachito, pero aquí estamos hablando de 5.000 hombres. Quiere decir que con este comentario, Andrés deja muy claro, bueno, esto no, aquí no hay solución. Habrá que mandar a la gente a casa. ¿Qué demuestra esto? Bueno, esto demuestra simplemente de que hay una escasez de alimentos y que los discípulos, ningún ser humano, es capaz de remediar esto, simplemente porque no hay posibilidad de satisfacer y de resolver este problema. Ahora, es precisamente con la intención de enseñarles quién está ahí presente que Jesús ahora empieza a dar órdenes. Esto es propio ahora del reino de Dios. Ya no es propio esto de deliberaciones humanas.
Jesús dijo entonces, haced recostar la gente. Dice, había mucha hierba en aquel lugar. Lo típico de la época primaveral, cuando efectivamente en esa zona, bueno, no solamente hay verdes, sino hay muchas flores. Idóneo para hacer un picnic. Bueno, esto aún no sabían. Recostar, esto es la palabra que se usa para, te recuestas, no para descansar, sino te recuestas para comer. Se van a recostar. Es como decirlo en castellano, bueno, haz que esa gente ahora se ponga en la mesa. Esto es la palabra que se usa. Recostar, se recuesta uno para comer. Solamente esta orden es una orden realmente extraña. Se recostaron como en número de 5,000 varones. Y se ha dicho, obviamente, porque esto es la palabra no para hombres de manera genérica, sino de varones masculinos. Quiere decir, si hay 5,000 hombres, allí también hay mujeres y ahí también hay niños. Ahora, especular cuántos eran al final, pues no sabemos porque no sabemos cómo se repartió la multitud. Pero lo que es evidente es que hay mucho más que 5,000 personas. Y ahora lo que sigue a continuación en el versículo 11, esto requiere que hagamos una pequeña excursión al Antiguo Testamento, a los tiempos del profeta Eliseo, para ser más exacto, porque esto es algo que muchas veces no se toma en cuenta y sin embargo es la llave para entender este acontecimiento. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a buscar los versículos del 42 al 44. Y enseguida se van a dar cuenta porque lo voy a citar. La situación es una situación de escasez de alimentos, muy similar a lo que tenemos ahí en el Evangelio de Juan. Y dice así la historia: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, que es Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada. Y eso es muy interesante porque durante el día, o durante la semana, cuando se celebra el Pesaj, la Pascua, hay un día de las primicias. El día de las primicias, y esto es muy interesante, es el día cuando se traen panes que acaban de recogerse de la nueva cosecha, y es cosecha de cebada en esa época de la Pascua. El día de primicias para nosotros es un día muy conocido, que es el día de resurrección. La Pesaj, la comida tradicional, se celebra, como sabemos de la Escritura, o el jueves por la noche o el viernes por la noche. Ahora, en los detalles no puedo entrar, pero el tercer día de este ciclo de fiestas durante esta semana del pesaje de los panes sin levadura, el tercer día es el día de las primicias. Y es muy significante que Jesucristo resucita precisamente en aquel día. A esto, la historia de Segunda de Reyes 4 de Eliseo hace referencia, y eso es el trasfondo de nuestra historia, ¿vale? O sea, una vez más nos damos cuenta cómo la Biblia se explica a sí mismo. Bueno, voy a leer otra vez el versículo 42 de Segunda de Reyes 4. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias,
20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. ¿Te suenan esas palabras? A mí sí. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Te das cuenta de otras diferencias? 5.000 en Juan capítulo 6, 100 hombres en la historia de Eliseo. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahvé, comerán y sobrará. O sea, esto parece clavado. Y es sorprendente. A mí, sinceramente, me sorprende cuando se predica sobre Juan capítulo 6, que raras veces tú oyes una referencia a esto, pero ese es el trasfondo. O sea, incluso nos damos cuenta, las palabras son tan similares a este acontecimiento y si no nos damos cuenta de esa conexión, esa historia de Jesús en Juan capítulo 6, queda un episodio más de los milagros, pero no nos damos cuenta realmente de su significado. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Yahvé. Entonces, nos damos cuenta en ese contexto, allí Eliseo alimenta a 100 personas con 20 panes de cebada. Un milagro, obviamente. Jesús da de comer a 5.000 hombres con 5 panes de cebada, según lo que tenemos aquí en el versículo 9. O, o sea, Jesús gana esa competición por goleada. Pero no solamente esto, sino la forma como esto se lleva a cabo nos marca otra gran diferencia. Eliseo se refiere a una palabra de Dios que él había recibido. Jesús no se refiere a ninguna palabra de Dios. Jesús manda aquí. ¿Y por qué manda? Porque Él es Dios. Esta es la diferencia. Y esto nos explica esa historia. Y ahora nos damos cuenta cuando leemos la historia que suena mucho a Segunda de Reyes. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, esa oración tan famosa, judía, donde se agradece a Dios, el Señor de la tierra, por haber dejado crecer el pan de la tierra. Lo reparte entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. No solamente pan, sino también pescado. Una merienda gratis y además una merienda en abundancia. Una vez más nos damos cuenta que es esa abundancia que caracteriza el reino de Dios. Y comen. Y nuestro texto bíblico obviamente subraya silenciosamente un gran hecho. Y ese gran hecho es: el que está allí es mayor que Eliseo. El que está allí es mayor que Moisés, porque el que está allí es Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede crear algo de la nada. En el caso de Eliseo, este milagro fue delegado. En el caso de Jesucristo, aquí Jesucristo es el protagonista, a diferencia de Eliseo. Es Él que lo hace y solamente Dios puede crear algo de la nada. Esto es un requisito, es una característica que solamente Dios cumple. Ahora, la historia todavía no ha llegado a su final. Dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron
para que no se pierda nada. Bueno, esto se llama mayordomía. Lo recogen y llenan 12 cestas. Bueno, esto nos enseña muchas cosas. Nos enseña en primer lugar, obviamente, que hay que respetar lo que sobra de las comidas. Bueno, esto es una aplicación evidente. O sea, lo de tirar comida a la basura es uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo, no cabe duda, porque con esto despreciamos al dador de las cosas. Pero en segundo lugar nos enseña una cosa mucho más importante, y esto es que en el reino de Dios no hay falta de recursos, sino esas 12 cestas se refieren tanto a las 12 tribus de Israel como a los 12 apóstoles, que serían aquellos que formarían las nuevas tribus del nuevo pacto. No hay falta de recursos. ¿Cómo se lleva a cabo esa transición hacia el reino de Dios con los discursos divinos? Esto es el gran mensaje. Para Dios nada es imposible. Entonces, de allí hay una reacción y esa reacción no nos sorprende. Esto es lo que yo llamaría el malentendido político del ministerio de Jesucristo. Dice el versículo 14, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, porque es obvio que fue un milagro, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ahí se equivocaron. No se equivocaron en el sentido de que ellos reconocen que es el Mesías, porque eso es la idea. Una vez más, la referencia es una referencia a Deuteronomio capítulo 15, versículo 15 y 18. Pero lo que los judíos entendieron, que este no solamente es un Mesías, una figura política, una figura libertadora, una figura que les iba a quitar el yugo de los romanos. No, no es una figura política. No es una figura de, como se suele decir, cohesión social. No. Jesús tiene su propia agenda. Lo que esto significa, y esto es la única interpretación lícita, es que Jesús es Dios. Exactamente lo que él había dicho en el capítulo anterior. Ahora él demuestra que es así. Y demuestra en el contexto de esa historia realmente lo que está pasando. Jesús está demostrando que es mayor que Moisés, que desde luego es mayor que Eliseo, que Él es Dios. Él es el Yahvé del Antiguo Testamento, de la misma manera como el pueblo en el desierto había sobrevivido durante 40 años, siendo alimentado de parte de Dios de forma sobrenatural. De la misma manera, ahora Dios cuida de su pueblo de una forma milagrosa. El reino de Dios es un reino sobrenatural. Es un reino donde hay que contar con la potencia ilimitada de parte de nuestro Dios. Y esto lo vemos recogido de una forma muy interesante en el versículo 15. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Esto es lo primero. Y la palabra que se usa aquí es una palabra sumamente interesante. Jesús entiende que se iban a apoderarse de él para sus fines. Esto se llama manipulación, se llama instrumentalización.
¿Y cuántas veces no se ha manipulado, no se ha instrumentalizado lo divino para conseguir fines humanos? No, Jesús no es de ningún partido político en peculiar. Jesús no es el que defiende los intereses de un grupo social. Jesús no es aquel que se pliega a nuestros sueños para hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Él no está allí para satisfacer nuestros caprichos, sean políticos, sean sociales o sean de otro índole. No se deja instrumentalizar por nadie. Y hay de aquellos que lo están intentando, porque se van a dar cuenta de que Jesús les va a dar la lección de su vida. Y esto es lo que está pasando aquí en esta historia. Jesús no se deja manipular. Y quiero decirlo de la misma manera, aquellos que servimos a Jesús, sobre todo si están en lugares de responsabilidad, jamás se deben de ser instrumentalizados por aquellos que quieren usarlos para sus fines. Es una forma de idolatría. Jesús lo rechaza. No está para un pan y circo, como lo vemos hoy en día muchas veces, y ojo, también en el mundo evangélico. Allí hacemos bien en barrer en primer lugar delante de nuestra propia puerta, pero ahí la cosa no para. Hasta el día de hoy Jesucristo sigue siendo instrumentalizado y mal usado y manipulado por aquellos que tienen su propia agenda. Jesús no está por la labor. Un siervo de Jesucristo jamás tiene precio. Quiere decir, no nos dejamos comprar por nadie. Esto se dice pronto, pero infelizmente se cumple poco. ¿Qué ocurre? Jesús reacciona de una forma realmente a primera vista incomprensible. Él vuelve a retirarse, o sea, le quieren nombrar rey, quieren llamar a la revolución contra los romanos porque aquí tenemos uno que nos puede liberar, un segundo Judas Macabeo, como ocurrió en la época de los seleucidas en el siglo II antes de Cristo. Aquí un nuevo libertador, un nuevo David, que nos va a quitar el yugo de los romanos. ¿Y para qué iba a quitar el yugo de los romanos? Que queda un yugo que es mucho más importante, que es el yugo de sus propios egoísmos, de sus propias agendas, el yugo de su propia incapacidad de rendirse ante Dios, el yugo de su pecado que los tiene preso y sometido. Él vuelve a retirarse al monte él solo. Es exactamente lo que hizo Moisés en su momento. Y cuando vuelve, la gente había hecho el becerro de oro. Somos muy propensos a ese tipo de reacción. Y creo que en nuestro tiempo hoy en día somos llamados a tener mucho discernimiento. El pueblo quiere un rey del pan y del circo, que le resuelva la economía por la fuerza.
Y Jesús, ¿qué hace? Él rechaza este mesianismo político terminal. El reino de Dios no funciona así. Creemos nosotros que por el poder de la predicación del Evangelio este mundo se va a cambiar, pero este mundo no va a cambiar a través de agendas políticas que se basen en principios humanos. Por lo tanto, la iglesia del Señor no está a la venta. No es quien consigue sus servicios. No es quien se convierte en el mejor postor para ganar la benevolencia de aquellos que han escrito en sus banderas seguir a Cristo. La iglesia del Señor es una iglesia no comprable. Y esto es la razón por la cual nosotros debemos de rechazar cualquier intento de parte del mundo, hasta de nuestros propios seguidores, de convertir la iglesia, la novia de Jesucristo, en otro movimiento. Estamos hablando del reino de Dios, que es algo sobrenatural. Y conviene a la iglesia de mantener aquí, de ser muy celoso aquí de su independencia. Una independencia del mundo, pero una dependencia total de parte de Dios. De esto se trata. Y esto es una de las grandes lecciones de este pasaje. Quiere decir que Jesús no es un medio para un fin, pan gratis, liberación de los romanos, sino Él es el fin mismo. Si encuentras a Jesucristo, tienes la vida porque has encontrado a Dios. Esto es el mensaje que hay allí. De ese pan que Jesucristo da, la gente vuelve a tener hambre. Pero del pan espiritual que Él da, Jesucristo va a satisfacer el hambre. Primero el agua, capítulo 3, ahora el pan. Jesús es el alimento perfecto. Este milagro físico apunta a una realidad espiritual, es decir, verdadera provisión que el Padre ha enviado para darnos vida eterna. Y por lo tanto no nos extraña que es el único milagro que cuentan los 4 evangelistas. Jesús es Dios. ¿Vamos a rendirnos ante esa realidad o vamos a seguir con nuestra propia agenda? Esto es la pregunta del millón. Tú mismo vas a dar la respuesta con tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por lo que acabamos de estudiar, esos versículos que nos demuestran de una forma impresionante que tú eres Dios y que tú eres Él que pone las condiciones. Tú no te dejas manipular ni utilizar. Ayúdanos también que nosotros tampoco lo hagamos. Pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio y que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.